Antes de que el Día de Acción de Gracias se convirtiera en una festividad marcada por el pavo asado, las reuniones familiares y los desfiles televisados, comenzó como algo mucho más frágil, incierto y profundamente humano. Sus orígenes no se encuentran en la abundancia, sino en el miedo, el hambre, la supervivencia y una cooperación incómoda entre dos mundos muy distintos que chocaron en la costa oriental de América del Norte a comienzos del siglo XVII. En el otoño de 1620, un pequeño barco llamado Mayflower cruzó el Océano Atlántico transportando a poco más de 100 pasajeros. No eran aventureros en busca de oro, ni soldados enviados por una corona. Muchos de ellos eran separatistas religiosos ingleses que creían que la Iglesia de Inglaterra se había alejado demasiado del cristianismo verdadero. Estas personas, que más tarde serían conocidas como los peregrinos, buscaban un lugar donde pudieran practicar su fe libremente. Junto a ellos viajaban otros que tenían motivaciones menos espirituales, pero que compartieron el mismo barco y el mismo destino. El viaje fue brutal. Las tormentas azotaron la embarcación, las enfermedades se propagaron en los espacios reducidos y los vientos fríos del Atlántico no ofrecieron ninguna piedad. Para cuando el Mayflower llegó a tierra, era noviembre, demasiado tarde en la temporada para sembrar cultivos o construir refugios adecuados. La tierra a la que llegaron no era el destino que habían planeado. Su intención era establecerse cerca del río Hudson, dentro de los límites de la colonia de Virginia. En cambio, desembarcaron mucho más al norte, en Cabo Cod, en lo que hoy es Massachusetts. Con el invierno acercándose rápidamente, no tuvieron otra opción que quedarse. Anclaron cerca de un lugar que más tarde llamarían Plymouth, y allí, expuestos a temperaturas heladas y con escasez de alimentos, comenzaron su asentamiento. El primer invierno fue devastador. Las enfermedades, la desnutrición y el frío se cobraron la vida de casi la mitad de los colonos. Familias enteras desaparecieron. Los que sobrevivieron vivieron en un estado constante de miedo, no solo al hambre y a la enfermedad, sino también a la tierra desconocida que los rodeaba y a las personas que ya vivían allí. Habían llegado a un mundo que no estaba vacío. Las tribus indígenas habían habitado y cuidado esas tierras durante miles de años, adaptándose a sus estaciones y recursos mediante un profundo conocimiento transmitido de generación en generación. Entre esas tribus se encontraba la Confederación Wampanoag, liderada por un jefe conocido como Massasoit. Para cuando los peregrinos llegaron, el pueblo Wampanoag ya había sido gravemente afectado por enfermedades, muchas de ellas introducidas sin intención por exploradores europeos anteriores. Aldeas enteras habían quedado despobladas en los años previos a la llegada del Mayflower. Esta tragedia alteró el equilibrio de poder en la región e influyó en cómo los Wampanoag percibieron a estos nuevos colonos. Los ingleses eran débiles, pocos en número, y luchaban por sobrevivir. Para Massasoit no representaban una amenaza inmediata, sino posibles aliados útiles contra tribus rivales. En la primavera de 1621, ocurrió algo extraordinario. Un hombre indígena entró al asentamiento de los peregrinos y los saludó en inglés. Su nombre era Samoset. Había aprendido el idioma de pescadores y comerciantes ingleses que operaban a lo largo de la costa. Poco después, presentó a los colonos a otro hombre llamado Tesquantum, conocido en la historia como Squanto. La historia de Squanto era extraordinaria y trágica. Años antes, había sido capturado por exploradores ingleses, vendido como esclavo en Europa, lograr escapar y finalmente regresar a su tierra natal, solo para descubrir que toda su aldea había muerto a causa de enfermedades. Squanto se convirtió en un puente crucial entre las dos culturas. Enseñó a los peregrinos cómo plantar maíz utilizando peces como fertilizante, cómo identificar plantas comestibles y cómo pescar y cazar en un entorno que les resultaba completamente ajeno. Ayudó a negociar un tratado de paz entre los peregrinos y los Wampanoag, un acuerdo que prometía protección mutua. Sin el conocimiento y la guía de Squanto, es poco probable que la colonia de Plymouth hubiera sobrevivido su primer año. Para el otoño de 1621, contra todo pronóstico, los colonos habían logrado una cosecha exitosa. No era una cosecha de abundancia según los estándares modernos, pero era suficiente para sostenerlos durante el invierno que se aproximaba.
En su cultura, estos momentos solían marcarse con días de oración y agradecimiento a Dios. La gratitud no se expresaba únicamente mediante banquetes, sino a través de la observancia religiosa. Aún así, la comida desempeñaba un papel importante en la conmemoración de la supervivencia. En algún momento después de la cosecha, los colonos organizaron una celebración que duró varios días. Los detalles exactos no están claros, ya que ningún registro la llama explícitamente acción de gracias en el sentido moderno. Lo que se sabe proviene principalmente de dos relatos escritos, uno de Edward Winslow y otro de William Bradford, el gobernador de la colonia. Estos escritos describen una reunión que incluyó a los peregrinos y miembros del pueblo Wampanoag, entre ellos Massasoit y alrededor de 90 de sus hombres. Esta reunión no fue una cena pacífica como suele representarse en pinturas y libros escolares. Probablemente fue ruidosa, informal y basada tanto en la cautela mutua como en la gratitud. Los Wampanoag no llegaron porque hubieran sido invitados a un banquete en el sentido moderno. Según algunas interpretaciones, acudieron después de escuchar disparos de armas por parte de los colonos, posiblemente creyendo que se trataba de un ejercicio militar. Cuando comprendieron que era una celebración, se quedaron y contribuyeron con venado y otros alimentos. La comida de ese encuentro no se parecía en nada a la del Día de Acción de Gracias actual. No había patatas, ni salsa de arándanos con azúcar, ni pasteles. Es probable que los colonos comieran maíz, vinos, calabaza, aves silvestres como patos y gansos y venado aportado por los Wampanoag. La comida fue compartida, pero también fue un acto político. Reforzó una alianza que beneficiaba a ambas partes, al menos de manera temporal. Para los peregrinos, el momento representó la supervivencia y la providencia divina. Creían que Dios los había librado de la muerte y recompensado su fe. Para los Wampanoag, la alianza fue una decisión estratégica en un mundo que estaba cambiando rápidamente. Sin embargo, esta cooperación existía dentro de un equilibrio frágil que no duraría. En las décadas siguientes, llegaron más colonos ingleses. Las colonias se expandieron y las demandas de tierra crecieron. Lo que una vez fue una alianza, se transformó lentamente en tensión, malos entendidos y finalmente violencia. A medida que la población inglesa aumentaba, las tierras indígenas fueron tomadas, los tratados se rompieron y los conflictos se intensificaron. Uno de los más devastadores fue la guerra del rey Philip en la década de 1670, que resultó en una enorme pérdida de vidas entre las comunidades indígenas y puso en práctica la resistencia organizada en el sur de Nueva Inglaterra. A pesar de estas realidades, la historia de la celebración de la cosecha de 1621 adquirió un significado diferente con el paso del tiempo. Gradualmente fue transformada en un símbolo de unidad, gratitud y origen nacional. Durante más de 2 siglos, distintas colonias y estados celebraron sus propios días de acción de gracias en fechas diferentes, generalmente para conmemorar victorias militares, buenas cosechas o el fin de una sequía. No fue hasta el siglo XIX cuando el Día de Acción de Gracias comenzó a parecerse a una festividad nacional. Una escritora llamada Sarah Josepha Hale, conocida hoy principalmente por la canción infantil Mary Had a Little Lamb, hizo campaña incansablemente durante décadas para establecer Acción de Gracias como una celebración nacional. Ella creía que un día compartido de gratitud podía ayudar a unir una nación dividida. Sus esfuerzos finalmente tuvieron éxito durante la Guerra Civil estadounidense. En 1863, el presidente Abraham Lincoln proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias, que se celebraría el último jueves de noviembre. En un momento en que el país se estaba desgarrando por dentro, Lincoln presentó la festividad como una oportunidad para reflexionar sobre las bendiciones, incluso en medio del sufrimiento. Su proclamación no mencionaba a los peregrinos ni a los pueblos indígenas. Se centraba en la unidad, la humildad y la esperanza. Con el tiempo, la festividad absorbió múltiples capas de significado. La narrativa de los peregrinos se volvió central, especialmente en la educación escolar y la cultura popular. Pinturas, obras de teatro y libros de texto retrataron el primer Día de Acción de Gracias como un encuentro armonioso entre colonos e indígenas, muchas veces ignorando la violencia y el despojo que siguieron. Esta versión simplificada de la historia resultaba confortante, pero estaba incompleta.
Para muchos pueblos indígenas hoy en día, el Día de Acción de Gracias no es una celebración, sino un recordatorio de pérdida. Algunos lo observan como Día Nacional de Luto, en honor a los millones de personas indígenas que murieron a consecuencia de la colonización. Esta perspectiva no niega que una celebración de la cosecha haya ocurrido en 1621, pero cuestiona la idea de que represente el inicio de una relación pacífica y justa. Comprender el Día de Acción de Gracias en toda su realidad implica sostener múltiples verdades al mismo tiempo. Comenzó con personas reales que tenían hambre, miedo y gratitud por seguir con vida. Involucró cooperación entre culturas diferentes que, aunque breve, fue genuina en ese momento. También se sitúa al inicio de una larga historia de colonización que trajo sufrimiento a una escala enorme. El Día de Acción de Gracias no comenzó como una historia